Continuamos con Todo y Pensini. Seguimos con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Bueno, tenemos una entrevistada muy especial, ella es Marianela Herrera, es del Observatorio Venezolano de la Salud y bueno, se estrena aquí en el programa, pero nos hemos tenido la oportunidad de entrevistarte también en el programa de Mágica y fue muy popular todo lo que fue tu entrevista, nos sube el rating, por decirlo de alguna manera. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros y quería conversar contigo sobre el observatorio. Acaban de aparecer cifras que publicó el Ministerio de Sanidad sobre mortalidad infantil. Llama mucho la atención porque aquí no se están produciendo ni generando cifras ni en economía ni en salud, por eso nos llama mucho la atención que se hayan publicado en este momento, pero es una cosa muy buena que se hayan publicado, aunque las cifras son terribles. ¿Nos puedes comentar un poco cuáles son los resultados? Sí, llama un poco la atención el momento en el cual salen estas cifras. Sin embargo, siempre es bueno tener las cifras para el diagnóstico de una situación. Y la idea es poder intervenir acorde con lo que dicen las cifras. Ojalá que esto se pueda hacer. Para el fin del año 2016, según los boletines epidemiológicos emitidos por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, vemos un alarmante aumento en las tasas tanto de mortalidad materna como de mortalidad infantil, particularmente la infantil a expensas del componente neonatal. Cosa que estoy segura que todos nos esperábamos, porque todas las semanas, desde hace ya varios largos meses, nos han acompañado las noticias sobre muertes neonatales en diferentes ciudades del país. De tal manera que además hay que mencionar que la mortalidad materna e infantil se encuentran asociadas a alteraciones en el estado nutricional de la población y a un servicio de salud totalmente deteriorado y prácticamente inexistente porque no contamos con los insumos básicos, ni en infraestructura ni en medicamentos, para atender cualquiera de las patologías que se puedan presentar en el país. Mira, ¿y cuáles son las causas de mortalidad que sobresalen más? ¿Cuáles son las que están sucediendo más en Venezuela? Claro, bueno, lo que se publica en los boletines epidemiológicos está asociado a la mortalidad materna e infantil, pero siguen siendo unas complicaciones y unas causas que realmente hubiesen sido se hubiesen podido prevenir realmente. Son complicaciones asociadas a la preeclampsia, que es la hipertensión durante el embarazo, complicaciones del parto, inclusive aparecen asepsias en el caso más de los neonatos. Y por supuesto, esto nos parece terrible porque son unas condiciones realmente de mucho deterioro, hablan de mucho deterioro en la infraestructura de salud del país. Claro, sobre la desnutrición, sobre lo que comen las madres, abortos, sí. todo lo que está sucediendo en el país, ¿qué cifras maneja? Sí, fíjate, realmente, bueno, cifras de desnutrición como tal oficiales no hay, pero tenemos los recientes informes de Cáritas que sí nos hablan que hasta en algunos lugares y en algunas parroquias específicas de ese estudio nos hablan hasta casi un 50% de algún tipo de desnutrición infantil. Ya nosotros veíamos en otros estudios también puntuales del año 2016, de mediados del año 2016, cómo en algunas regiones llegábamos a obtener 29% de desnutrición crónica, que se refleja por el retardo de crecimiento en talla de los niños. Esto trae unas consecuencias sumamente negativas, particularmente para el desarrollo cognitivo de los niños, porque cuando tú tienes un retardo en talla es porque realmente existe un déficit de nutrientes que tiene una afectación no solamente a la talla, sino que posiblemente se extienda más allá, como al cerebro y a otros órganos importantes del ser humano. Y después, ¿cómo va a ser el desarrollo de ese ser humano? En cuanto a la alimentación, tú sabes que muchos venezolanos están en este momento comiendo desperdicios, basura. También se han reportado algunos índices de mortalidad por comer alimentos como el tipo de la yuca amarga que bueno, han habido incidentes. Esto de alguna manera se refleja en estos números.
Posiblemente esto es como un paquete global, ¿no? Porque cuando hablamos inclusive de muertes que vamos a tener que revisar esas cifras con lupa hacia el futuro, cuando hablamos de muertes por desnutrición, posiblemente hay diferentes causas, porque a veces tú ubicas la causa de muerte, la inmediata, que puede ser una intoxicación o puede ser otro síntoma, otro evento que condujo a la muerte. Pero cuando vas obteniendo las causas secundarias y terciarias relacionadas con la muerte, empiezas a descubrir cosas. Y esto estoy segura que va a ser motivo de estudio en los próximos meses en nuestro país. ¿Por qué crees tú, y si no tienes la respuesta no importa, pero para adivinar de alguna manera, por qué habrán revelado en este momento unos números que no son favorables al gobierno, que se ha cuidado tanto de no publicar estas cifras? Quizás se publicaron por error o algo pasó ahí. Bueno, la verdad es que no tengo la respuesta yo para eso, pero en el campo de lo que podemos imaginar, vemos realmente una presión importante sobre el gobierno y sobre el sector salud sobre todo, porque la situación es muy obvia. No hace falta buscar mucho y no se puede tapar el sol con un dedo. Entonces hay presión y posiblemente haya quien no estuvo de acuerdo, ¿verdad?, con mantener sin revelar esas cifras. Entonces no dudo que alguien haya bajo efectos de alguna presión. Muestra un botón la presión internacional que hoy en día tiene nuestro país porque estamos en el medio, estamos siendo observados, monitoreados desde afuera. Y de alguna manera también algunas de todas las instituciones que cuidan los derechos humanos han pedido esta información, tienen acceso a esta información. Durante muchísimo tiempo se pidió que por favor se publicaran las cifras y la información que había disponible y no ocurría, y por supuesto ejercimos presión, siempre era una recomendación casi que recurrente. Cuando nos preguntaban, no solamente a mí como en mi carácter de coordinadora del Observatorio Venezolano de la Salud, sino muchísimas otras ONG que trabajan salud, cada vez que nos preguntaban qué tiene, bueno, una de las primeras recomendaciones de qué hacer era pedir que se publicaran estas cifras. Ya las tenemos y realmente... Y se está trabajando en eso y ver cómo se le puede dar solución, pues. Esperamos. De alguna manera esto sirve o ayuda para abrir esos canales humanitarios que antes se negaban, pero ya hace como 2 meses el presidente Maduro le solicitó la ayuda a las Naciones Unidas para abrir unos canales que todavía no vemos nada, pues no se han visto, más bien hay rumores de que algunas de las medicinas que están mandando internacionalmente para ayudar son retenidas de algunos de estos puerta a puerta, si se llaman ayuda humanitaria, es un poco lo que se está viendo. Sí, y quizás con la revelación pues de estas datas nueva oficial, que siempre es mucho más poderosa que otro tipo de datas, entonces quizás esto ayude también, por ejemplo, a las agencias de cooperación internacional a tomar en consideración la propia data oficial para activar esos mecanismos de ayuda. Okay, tenemos que ir, Marianela Herrera, que es del Observatorio de Salud aquí en Venezuela. Vamos a hablar sobre los reportes de la FAO que cambiaron de habernos dado premios, de que aquí no había desnutrición y todo, y la gente, bueno, las fotos circulan internacionalmente de lo que pasa aquí, que cambiaron, pero quería saber tu observación. Ya regresamos con más aquí en Con Todo y Pensini. Seguimos con Todo y Pensini. De regreso con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Bueno, tenemos del Observatorio Venezolano de la Salud a la doctora Marianela Herrera, que muy amablemente está con nosotros. Y Marianela, dejamos una pregunta al aire sobre estos premios que nos dio la FAO como un país ejemplo y le han sacado punta a eso de los resultados, inclusive en las Naciones Unidas, en la OEA, en cualquier tipo de escenario que tengamos internacional, siempre se le saca punta a esto y resulta que las fotografías internacionales que circulan y la verdad que nosotros vemos que es terrible porque uno pasa en el carro y lo que uno ve en la calle y en los videos no es lo mismo. Claro. Hace poco reconocieron, pero parece que tímidamente que no eran así la situación. Cuéntanos un poco qué pasó, por qué nos dieron estos premios y por qué ahora corrigen y cómo corrigen.
Sí, fíjate, desde el año 2012 vienen ocurriendo una serie de reconocimientos y además de manera anticipada por el cumplimiento de las metas del milenio. Nosotros en el año 2012, un grupo de organizaciones, entre las cuales se contaba el Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Venezuela, Fundación Bengoa para la Alimentación, el Observatorio Venezolano de la Salud y el Centro de Estudios del Desarrollo, CENDES, de la Universidad Central de Venezuela, pedimos una explicación a este respecto. En aquel momento nos dijeron que ellos trabajaban con cifras oficiales y que poco podían hacer al respecto. Porque eran las cifras que ellos recibían. Exactamente. Palabras más, palabras menos, esto fue lo que ocurrió y nosotros sí nos encargamos de documentar en un artículo que está publicado en Anales Venezolanos de Nutrición del año 2014, que está disponible a través de la web de Fundación Bengoa para la Alimentación y Nutrición. Sacamos el documento de reflexión que tuvimos como producto de la discusión científica entre estas organizaciones y para explicar un poco a la comunidad científica el por qué estábamos en desacuerdo. Posiblemente, como es una publicación científica, a la gente le cuesta un poquito más de leer, pero básicamente lo que se refiere es que el manejo de indicadores, por ejemplo, asociados a disponibilidad calórica, no es suficiente para decir que un país cumple unas metas asociadas a consumos de alimentos. Yo te puedo poner aquí una caja de chocolates y asumir que como te la di y está disponible para ti, tú te la comiste, pero no necesariamente, porque a lo mejor tú la repartiste entre quienes estamos aquí y tú no comiste nada de esa caja de chocolate. Más o menos es lo mismo que sucede con los indicadores que se basan en disponibilidad calórica. Yo digo, Venezuela tiene una disponibilidad calórica de 3.000 kilocalorías al día, pero no estoy segura si se pudrieron en el camino, cosa que ha ocurrido en el pasado, si se botaron, si se perdieron. Si hay distribución, si hay acceso a esos alimentos. Exactamente. Más recientemente, volvemos en el año pasado a escuchar un nuevo reconocimiento cuando surgen los llamados CLAP para distribución de alimentos. Entonces, también expresamos nuestro desacuerdo porque los CLAP son una forma de distribución que altera el normal desenvolvimiento de lo que debe ser un acceso a los alimentos. El deber ser... Y no es una dieta balanceada. No es una dieta balanceada, entonces es una alteración de la distribución y una alteración de la dieta, de la calidad de la dieta de los venezolanos, amén de que es totalmente insuficiente porque eso no está calculado para realmente el número de personas que viven en un hogar. O a veces tienes una familia integrada por 10 personas o por 5 personas o por 3 personas. No puedes entregar lo mismo allí. El deber ser es que una persona tenga un salario digno, gane su dinero y vaya a un automercado bien abastecido a comprar los alimentos que considera necesarios para su familia. Entonces, cuando vemos ya a final de de abril de este año, que hay un reporte de las agencias que trabajan para el reporte mundial de crisis alimentaria y vemos un asomo de que dicen que Venezuela, debido a su situación económica, podría llegar a niveles severos de escasez de alimentos. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿y esto que estamos viviendo nosotros qué es? ¿Será que todavía no es una situación crítica? ¿Por qué ese delay, ese retardo, ese retraso de no ver lo que está sucediendo? Definitivamente hay una parte que tiene que ver con lo obsoleto de las cifras oficiales que habían manejado las agencias hasta este momento. Pero la otra, y pienso, y esto es una opinión muy personal que no tiene nada que ver con el observatorio ni con ninguna de mis otras afiliaciones, pero pienso que hay un problema en la política de transparencia, de despliegue de conflictos de interés, porque no puede ser que una persona que está trabajando para un gobierno que es el ente, por ejemplo, que financia, porque sabemos que todos los gobiernos de alguna manera financian las agencias por los compromisos que mantienen, y no le pongas un límite como agencia. Debe ser esto, tienes que reportar lo que veas independientemente de esto, y entonces creo que allí ha hecho falta. Me queda un minuto, una pregunta final. El otro día en una entrevista que le hizo la BBC de Londres a la canciller, le abordaron con el tema de que no había remedios en las farmacias, y bueno, eso es evidente para todos nosotros, y sobre todo en diabetes no se consiguen ahí una cantidad de medicamentos. Pero ella dijo que el hecho que no estén en la farmacia no significa que la gente no tenga acceso a ellos, porque la red de distribución
farmacéutica del gobierno, es súper eficiente y tienen de todo. ¿Esto es cierto? La verdad es que no es lo que nos refieren los pacientes. Cada vez más las denuncias y las peticiones de ayuda por medicamentos son mayores. Entonces no sé dónde se encuentran esas medicinas. Ojalá estuvieran para poder ayudar a tantos venezolanos que no solamente han fallecido, sino que tienen ahora un problema muy importante por dejar de tomar medicamentos que son los adecuados para su condición. Claro que sí. Marianela, muchísimas gracias. Sé que te Muchas vas de viaje gracias. unos días.